¿Se puede salvar a quien ya está en el infierno? Porque quiero que concluyamos el tema del purgatorio que hablamos hace 8 días, porque hay otro versículo en el cual la iglesia tradicional se basa para decir que no importa, pueden ir al infierno, y en el infierno se puede sacar a una persona de ahí y se lleva al cielo. Entonces, aunque quedaron claros hace 8 días los 2 versículos, ¿se acuerdan? Los que vimos en los videos. Hay otro en el cual se basan ellos, que dicen que Jesús, cuando murió los 3 días, bajó y predicó al infierno, y la Biblia no enseña eso. Y la tradición ha dicho que Jesús bajó al infierno y predicó, y que allí humilló a Satanás, y que después de que lo humilló, entonces por eso fue que bajó, y ahí sí subió y resucitó. Pero eso es un poco de chocolatadas que no son bíblicas y no entendemos bien qué pasa. Hablé hace 8 días en los 2 videos que vimos de estas 2 personas muy importantes dentro de la religión tradicional, lo que ellos piensan. Solamente hago un recorderis porque ahí está el video arriba en YouTube. Dice que nosotros podemos sacar un alma del purgatorio, una por día que podemos sacar, y que este señor ha sacado 33,000 almas. Inclusive el ingeniero y él ni siquiera estudiaron matemáticas, porque no dan las cuentas. No dan las cuentas. Yo las hice desde que él dijo, desde el año 40 hasta que él murió el 2013, supuestamente desde ahí todos los años. Multipliqué eso, todos los años por 365 y me dio 26,000 algo. Ni siquiera dio 33,000, pero salen y hablan un poco de cosas. Dijo: tengo 33,000 amigos en el cielo. Que podemos sacar a una persona del purgatorio. ¿Cómo la sacamos? Les recuerdo: rezando el rosario, 1, 2, confesándose con un sacerdote, 3, rezando un Padre Nuestro a el Papa, 4, esto mismo lo dijo él, ¿cierto? No lo dije yo, en el video él lo dijo: hacer una obra de piedad o de religión. Por eso es que la iglesia tradicional y el cristianismo, que no ha dejado la religión católica, todavía vive por obras. Entonces se cree que uno va al cielo por ser bueno, y las obras muestran es mi vida, mi fe. No trato de comprar la fe por mis obras. Hacer una obra de piedad, el Via Crucis, ayudas, visitar enfermos, presos, lo que sea. También hay que pagar una indulgencia. Cuando lleguemos al tema de las indulgencias se van a dar cuenta que la iglesia tradicional se hizo rica con el pago de indulgencias, pero critican la iglesia cristiana por los diezmos y las ofrendas. Tristemente, desde que cuando lleguemos allá también el movimiento carismático salió, ha sido terrible, terrible. Hace un siglo el movimiento carismático se volvió loco, con apóstoles, con profetas, con todo terrible, y desviaron la doctrina. Entonces por eso se dividió la iglesia: unos cesacionistas que dicen que los dones cesaron, y otros continuistas que dicen que los dones son los mismos, que aún hay apóstoles, que aún hay profetas, que aún hay... Entonces se dividió porque dicen: yo no pienso como tú. Yo tampoco pienso como tú, entonces yo me llamo bautista. Bueno, entonces yo me llamo pentecostal. Pero es que no es como te llames, es que dice la Biblia. Si la Biblia dice que ya no hay, no hay. Y vienen por doctrinas. Esta semana he estado leyendo mucho sobre Calvino y Arminio, dos personas en el siglo XVI y XVII, que generaron 2 doctrinas muy grandes, y el cristianismo se ha basado en ellos, y sobre todo el calvinista. Hay mucho calvinista dentro de la iglesia cristiana. Por eso frases como Dios tiene el control fue Juan Calvino. Y de ahí se repite, y por eso es que uno dice: pero ¿quién lo dijo? Claro, lo dijeron hace 400, casi 500 años, y todo el mundo lo sigue repitiendo, porque la tradición es algo que no se puede quitar, no se desarraiga fácilmente. Y el Señor por eso dijo que derriben todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por las tradiciones. Cuando lleguemos a una de las herejías de la iglesia tradicional, son las tradiciones. Y la Biblia dice, el Señor mismo dijo: yo detesto las tradiciones.
Si el Señor dice que la detesta, pero la Iglesia Católica la hace y los cristianos la seguimos haciendo, entonces, por eso es que yo digo, ¿dónde está la Iglesia de Dios? Porque desconocemos muchas cosas. Una cosa es yerrar, pecar y no saber que eso estaba mal, pero cuando ya lo conocemos, no lo debemos hacer. Me acuerdo que prediqué en octubre acerca de lo que Jesús Adrián dijo del Halloween y todo eso. ¡Qué locura! Ojo, él ya es declarado panteísta, o sea, él cree que todo es Dios. El hijo es ateo y tienen iglesia cristiana y tienen varias sedes. Pero Jesús Adrián Romero hace un concierto y se llena de cristianos. Qué tristeza a dónde va el mundo. El mundo pues va cada vez de mal en peor, pero el cristianismo va terrible. Manada pequeña, dice el Señor. Hacer un donativo, indulgencias, hay que pagarlas. ¿Usted se da cuenta que en la iglesia tradicional se paga por un bautismo, por la primera comunión, por un matrimonio? Hablaba con alguien de acá que dijo, no, averigué ahorita un matrimonio y me sale por más de 1 millón de pesos. Mi pregunta es, Jessica y Pablo, ¿cuánto les costó a ustedes el matrimonio acá? ¿También 1 millón y pico? Ah, bueno. Pero lo malo siempre es la iglesia cristiana. Es que la iglesia cristiana cobra diezmos. Sí, pero es que el pastor no tiene un sueldo. Los curas sí tienen sueldo y tienen vivienda. Pero como criticar es fácil, y no hablan de las indulgencias, lo que ellos cobran. Una sola misa para un muerto, haciendo las 30 que la que hace realmente, y vale solo 25 o 30 mil pesos, suman más de 800 mil pesos. Mira eso cómo ha subido. ¿Sí se da cuenta? Pero para criticar las iglesias con el diezmo, eso sí es grande. Pero es que tristemente, cuando llegó el movimiento carismático, ahí fue donde se volvieron locos. Y creen la palabra, pacta, siembra, paga tus votos. Hay 4 personas fuertes que hablan acerca que el diezmo no es vigente. Alducin, John MacArthur, son 4 personas fuertes. Pero es que la gente no entiende esto. Ellos dicen que no es el 10, que es el 20, el 30 o el 40. Entonces dices, mire que Alducin sí dice que no hay que cobrar diezmo. No, Alducin dice que la ley, nosotros estamos por encima de la ley. O sea que uno no debe dar el diezmo, sino el 15, el 20, el 30 o el 40. Eso sí que es antibíblico. Que Colgate, Palmolive y unas empresas grandes lo quieran hacer, eso son ellos. Pero eso sí es antibíblico. Pero la gente toma solamente lo que quiere recibir. Mire que este dice que no, pum, cortan el video. Y de ahí para allá no dejan el resto del video. Eso es una locura. ¿Quién vive ofrendando un 40 o un 50%? Pues tiene que ser una empresa grande, no más. Pero el pago de indulgencias existe hasta el día de hoy. Hay que hacerlo. O sea que usted no puede sacar un alma del purgatorio si no se mete la mano al bolsillo, prácticamente. Hacer una obra de penitencia, una sola, pero le exigen ese día, por favor no tome. Por favor, si usted fuma, no fume ese día. Y ojalá pueda hacer ayuno. O sea, usted puede tomar y fumar y drogarse toda la vida, la que usted quiera, pero solamente el día que quiera sacar un alma del purgatorio, no lo haga, por favor. Y María es la que escoge quién sale del purgatorio. Pero sáquele usted esta doctrina de la mente a una persona que está bajo esta tradición. No leen Biblia. A mí me enseñaron así. Es que mi papá me dijo. Esta semana hablé con alguien que quiero mucho, un amigo. De hecho lo invité hoy acá, no vino. Y le dije, hermano, deje su vaina de que yo soy apostólico, católico y romano, porque usted no es ni italiano, hermano. Y eso no ha cambiado su vida. Si usted me dice yo soy apostólico, católico y romano y su vida es diferente y muestra su fe en Cristo es diferente. Pero no me diga, todo el mundo dice lo mismo, yo soy católico, apostólico y romano y se persignan y viven su vida como se les pega la gana. Entonces, ¿de qué fe me habla usted, hermano? Y le dije, perdóneme por hablarle así, pero usted es mi amigo. ¿Y quién más le va a hablar a usted? Y me dijo, no, sí, fresco.
pero parece que no llegó a su corazón, porque hoy no está acá, y con una necesidad que tienen grande en su hogar. Pero yo solo cumplo con predicar, porque yo no saco almas del purgatorio, ni las llevo al cielo, solamente les predico y cada quien toma la decisión. Entonces, ahí quedamos. O sea que se puede sacar a quien ya está en el infierno. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, es uno de los textos que ellos toman, mal interpretados, por cierto. Permítame, llego aquí. He hablado hoy con Brian, con una mano es más difícil. ¿Sí hay que sí es más difícil? Primera de Pedro 3:19, uno de los versículos que malinterpretan. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este es uno de los versículos que toma la religión tradicional para decir que Jesús, cuando murió, bajó al infierno, espíritus encarcelados, el infierno, y predicó. O sea que Cristo le dio la autoridad, ojo, solo a la Santa Iglesia Católica, de sacar almas del purgatorio. Usted, cristiano, no lo puede hacer. Tiene que ser católico, si no, usted no puede sacar un alma del purgatorio, ¿cierto? Mire que a mí me da tristeza, porque en los videos que me mandaban mostrándome esto, hubo un pastor evangélico, esto estaba lleno, era como una plaza, fue en Perú, y estaban con este padre Luis Toro que los envuelve pero fácilmente, y el pastor cogió, lo avergonzó y le dijo: tú predicas esto, muéstrame. Y se atrevió a decir: muéstrame dónde hay un versículo que hable de la idolatría. Pues el pastor, gracias a Dios, era una persona estudiada, y le dijo: no te voy a dar solo uno, te voy a dar hoy más de 10. Y empezó a hablarles, ustedes ¿por qué quitaron el segundo mandamiento de la Biblia? Ustedes dicen los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. No, no son de la Iglesia Católica, son los mandamientos de Dios al pueblo de Israel, pero los cogieron para sí y los cambiaron. No te harás imagen alguna, ni en lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Está hablando de los santos, está hablando de aquí un pastor, un cura, un papa, está hablando de la tierra, demonios. No te harás imagen, ni te inclinarás a ellos. ¿Por qué lo quitaron de la Biblia? No supo responder, pero aun cuando no sabe responder, la gente le aplaudía cuando pasó Luis Toro. Y me daba tanta tristeza. Yo decía: como le predicó a Lázaro, así se levante de los muertos y vaya y le predique a su familia, no van a creer. Escuchen a los que les predican la palabra. Allá el pastor le predicó. Por eso la iglesia tradicional, igual que todas, en este caso no tiene que ver con la tradicional, pero estamos hablando de la iglesia de Pérgamo. Pero todas las iglesias no pueden decir: a mí nunca me dijeron, porque ahí él se paró delante de muchas personas y lo que hacían era chiflarlo. Cuando pasaba él lo aplaudían, y se atreve a decir: mi pueblo no te va a respetar mientras tú hables herejías. Mi pueblo. Y el de las herejías era el pastor. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces este es un versículo que sacan del contexto, que Jesús bajó al infierno y sacó unos del infierno y le dio la autoridad a la Santa Iglesia Católica. Mateo capítulo 12:40, otro texto que toman para apoyar esta doctrina. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Corazón de la tierra, nunca dijo infierno. 3 días y 3 noches. Romanos capítulo 10, versículo 6-7 confirma que Jesús ya estuvo en el fondo de la tierra. Dice Romanos 10, 6-7: tengo que leerlo todo para darme a entender, porque si ellos leen solamente, dice: pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Sí ve que Jesús ya estuvo entre los muertos? Entonces sí fue y les predicó. Ahora, rápidamente,
El escritor de la carta a los romanos es Pablo. Se la manda a una iglesia que no tenía un pastor. Esta iglesia se empezó a sostener con cartas de Pablo. Unos berracos, los admiro, porque no tenían un pastor al frente, un líder. Y ellos solamente con las predicaciones de Pedro, donde se convertía la gente, pues no había quien los pastoreara. Y empezaron a formar ellos mismos iglesias. Y esta carta, cuando Pablo se entera, empieza a mandarle carta a los romanos para que ellos empiecen a discipularse y él los empieza a adoctrinar. Eso es de admirar. Entonces él les dice que Israel necesita recibir el evangelio que es Cristo, y le dice hermanos. ¿Cómo les dice? Hermanos. Ya era una iglesia. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, el pueblo de Israel, y procurando establecer la suya propia, la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios, a la gracia. Porque el fin de la ley es Cristo. Nosotros no estamos bajo la ley. Es que hay iglesias que se hacen llamar cristianas. Cuando tú ves en YouTube, en Google, en lo que sea, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? La iglesia católica está como cristiana. La iglesia adventista está como cristiana. Los mormones están como... Ellos no son cristianos. No son cristianos. Porque cristiano significa Cristo pequeño, alguien que trata de imitar. Esta palabra cristiano, el imperio romano se los decía a los seguidores de Cristo ofendiendo. Cristo chiquitos, cristianos. Cuando por primera vez se le llamó cristianos a las personas que se congregaban, ¿se acuerda de la iglesia primitiva? Que decía que la primera vez se les habló cristianos, eso era una ofensa. No les decían, ay, estos son verdaderos cristianos, no, se burlaban. Y ese nombre era real. Hijo de tigre sale pintado. O sea, cristianos porque ellos seguían a Cristo. Miren los que siguen al que murió en la cruz. Cristianos. De ahí quedó el nombre y realmente somos cristianos. Pero no es cristiano el que tiene un nombre en una religión. Eso no existe, no es bíblico. Y estas iglesias todavía viven por la ley. Aún la religión tradicional vive por la ley. Si tú no guardas los mandamientos, si tú no guardas los sacramentos, y si tú no haces obras, no vas al cielo. Y los sacramentos, obviamente, si tú no vas a misa, si tú no te confiesas con un cura, si no haces la primera comunión, si no te bautizas cuando niño. Porque el fin de la ley es Cristo. La iglesia adventista dice que tenemos que estar bajo los 10 mandamientos y se pegan de un solo versículo en Apocalipsis, que el que persevere en los mandamientos, y pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, porque la iglesia no va a estar. Nosotros no vivimos bajo la ley, es imposible guardar los mandamientos, es imposible. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, no es para todo el mundo, solo para el que cree. Que cuando yo estoy en Cristo yo no tengo por qué cumplir los mandamientos. Puedo hacer lo que se me pega la gana, no, eso es otro tema. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. El que logre completar los 10 mandamientos va a vivir por eso. Y claro que sí es salvo, Dios dijo que sí, pero nadie lo ha podido hacer. Nadie lo pudo hacer. Solo Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Versículo 6: pero la justicia que es por la fe, la de Cristo, dice así. Entonces ahí ya expliqué, él viene hablando, ojo, no es la ley, ojo, es Cristo. Le dice: porque la justicia que es por Cristo, aceptando en su corazón, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Seguían orando todavía: Señor Jesús, ven. No digas en tu corazón, porque Él ya vino. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Él ya subió y resucitó. Pero seguían orando. El pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. Ahorita ahí están, esta semana escuché que el pueblo judío dicen que el Señor está muy próximo a venir en estos años, porque se están cumpliendo profecías mesiánicas. Y es cierto. Lo que pasa es que ellos no saben que vienes por segunda vez. Pero hasta los judíos que no creen en Jesús saben que Jesús está cerca.
Escuché esta semana, quise escuchar 3 servicios dominicales diferentes, de 3 iglesias grandes, quise escucharlos. Y en ninguno hablan de estas cosas. Y solamente estaban hablando de prosperidad. Y que Dios nos ama no importa cuál sea la condición, que Dios nos ama. Que Dios murió por tu vida y Dios te ama. Y esas iglesias a reventar. Y no dejan ni hablar al pastor porque es la bullaranga, aplaudiendo y poniéndose en pie en todo lo que dicen. Y no habla ni siquiera palabra de Dios, pero genera unos emocionalismos los terribles. Versículo 8, ¿más qué dice? O sea, dice, no digas, Señor, ven, o Señor, levántate de los muertos. No digas, ya lo hizo. Entonces, ahora sí que tiene que decir, cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, le dice Pablo. Esto es lo que estamos predicando a ustedes también los judíos, que si ustedes confiesan con su boca, que se someten, que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. ¿Ves? No somos salvos por las obras. Y nadie me saca a mí del purgatorio para que yo sea salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree en Jesucristo nunca será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo al mundo, al italiano, al francés, al chino, al colombiano, a todo el mundo, los de todo el mundo, pero no por todo el mundo. Entonces, Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces digamos que hasta acá con estos versículos sí hay sustento de que Jesús bajó, pero no dice al infierno. No está esta palabra. Entonces nos dice que al abismo. Romanos nos deja ver que al abismo, pero en el abismo, ¿recuerdan la historia de Rico y Lázaro? Está hablando que el abismo antes de Cristo, recuerden la cruz. Esto la iglesia tradicional no lo tiene, todavía viven bajo el antiguo pacto y muchas iglesias. Cruz, ley, gracia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La cruz divide 2 pactos. Cuando usted ve la Biblia y dice Nuevo Testamento, testamento significa pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. Yo no vivo bajo el antiguo pacto si he aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque si no lo he aceptado, sigo viviendo bajo el antiguo pacto. Necesito cumplir la ley. ¿Me doy a entender? Es que la ley no era solo para el pueblo judío, es para todos los que pecaron. Y pues bueno, yo pequé, yo he pecado, entonces yo necesitaba la ley. Como no la puedo cumplir, necesito de alguien que la cumplió y que me justifique delante de Dios Padre. Entonces creo en la cruz. Creo que Cristo murió por mis pecados y vivo ahora en la gracia. Yo no vivo bajo la ley. Esa es la diferencia. Entonces sí está mostrando que Jesús bajó a los muertos. Me preguntaba Brian, bueno, y la gente que muere y ha resucitado, ¿a dónde van? Bueno, hoy nos muestra aquí a dónde van. Porque la única que está en incógnita es la religión tradicional y Marvel. ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Que sube, que baja? Ella nunca ha podido definir a dónde irán los muertos. Pero la Biblia sí nos muestra a dónde van los muertos. Continuemos y ya les doy eso. Entonces, cuando tú lees Romanos 10, habla de salvación solo por Cristo. Juan 1:12 habla que tengo que recibir y creer. Juan 3:16 habla también que a través de Jesucristo la vida. Hechos 4:12, solamente en el nombre de Jesús soy salvo. Primera de Timoteo 2:5, solamente hay un mediador. Todos estos versículos se los han saltado. O sea, Jesús no es el único. Entonces, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 20, dice lo siguiente: porque también
Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, Cristo por los injustos, tú y yo, para llevarnos a Dios. Solo Jesucristo nos puede llevar al Padre. ¿Cómo así que una oración al Papa, unas indulgencias, una obra, me va a sacar a mí de un lugar para llevarme al cielo? Este versículo, aquí yo podría terminar la predicación y no darles más versículos, pero solo este versículo me está diciendo que también Cristo padeció una sola vez, una vez, no más, el justo por los injustos, para llevarnos. ¿Para qué padeció y para qué murió a la cruz? Para llevarnos a Dios Padre. Solo Cristo tiene la potestad. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual ¿qué? En el espíritu de Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Primero, solo Cristo puede llevarnos al Padre. Y la pregunta es, bueno, acá parece que dijera que Cristo fue y predicó. Dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces uno dice, bueno, sí, parece que sí se fue al infierno. Primera de Pedro 4:6, ¿qué dice? Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne. Está hablando de muertos espiritualmente. Está hablando de personas que están separadas de Dios. ¿Recuerdan lo que es muerte? Separación. Entonces hay muertos en vida porque están separados de Dios. Entonces está diciendo, porque por esto también han sido predicado el evangelio a los muertos. Entonces sí se puede predicar a los muertos, para que sean juzgados en carne, vivitos según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Podrán matar este cuerpo, pero el espíritu y el alma no, si hemos decidido aceptar a Cristo. Eso es diferente. Muertos, los que no quieren aceptar a Cristo, los que están separados. Los espíritus encarcelados son estos, los que quieren seguir viviendo presos en sus delitos y sus pecados y dicen, yo no quiero a Dios, a mí déjeme así, ¿yo para qué? Yo no quiero. ¿Dónde enseña esto? Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él, Jesús, nos dio vida a vosotros, a ustedes y a mí, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero no estaban muertos físicamente. Estaban muertos, ¿era por qué? Porque el pecado los separaba de Dios. O sea, al vivir en los delitos y en los pecados nos mantiene separados de Dios. Estaban muertos. Pero yo no lo veo muerto. No, es espiritualmente, está separado de Dios. Entonces estos versículos nos están mostrando que sí podemos estar muertos en vida. Este mismo versículo, Nueva Traducción Viviente, dice, antes ustedes estaban muertos. Pero ¿cómo así si les está hablando y están ahí vivitos? Pero lo explica, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Eso es lo que nos mantiene apartados de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo antes del diluvio. Aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia, Noé advirtió al mundo del injusto, predicó. ¿Cómo les predicó? Les predicó la palabra de Jesús. Entonces no fue Jesús quien fue y les predicó a los espíritus encarcelados, porque primera de Pedro está hablando desde el diluvio, y segunda de Pedro, el mismo Pedro, es otra carta igual, primera carta de Pedro y segunda carta de Pedro, está diciendo que mientras Dios le dio una orden a Noé de ir y construir el arca, le hablara a la gente qué era lo que estaba haciendo, para que cuando viniera el juicio de Dios, no solamente su familia, sino todos los que creyeran se pudieran subir al arca con él.
O sea que Noé predicó. ¿Quién es el que predica? Noé. Es el Espíritu de Dios a través de nosotros, dice la palabra. Alfonso es loco, ¿dónde dice eso? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, Dios habló por los profetas. El Antiguo Testamento fue solo de profetas, reyes y sacerdotes. El Nuevo Testamento fue solo apóstoles. Por eso Efesios 2:20 dice que nosotros debemos sobreedificar bajo el fundamento de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento, porque estos dos oficios no son vigentes. Los dones son diferentes, los dones sí existen, pero el oficio de apóstol y de profeta no existen. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Se da cuenta quién fue el que predicó? Dios, a través de los profetas. ¿Esta palabra es de Dios? Sí. Pero es que ahí el que escribió fue Pablo y escribió Jeremías, Isaías, inspirados por Dios. Recuerda que lo que escribe no eres tú, sino el lápiz, lo que yo quiero escribir. Y los hombres han sido lápices para escribir la inspiración de Dios. Porque ninguna palabra de la que Dios mandó a decir fue dicha por hombres, pero los hombres sí hablaron en su propia carne, y tengo que saber qué es lo que los hombres hablaron en su carne y qué es lo que Dios habló a través de ellos, porque de eso es que yo predico. En estos postreros días, está diciendo el autor a los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ¿cómo habla Dios? ¿Por apóstoles? No. El Hijo, la palabra. Juan 1:1, el verbo se hizo carne. En el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es un verbo activo, una acción. Cristo es la palabra de Dios. Ahora hablas a través de esto. ¿Usted quiere saber qué va a pasar con su vida? Lea esto. No necesita ir al grupo Mira que le digan y usted pague plata ya. No necesita. Hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Jesucristo. ¿Dios predica? Sí. ¿A través de personas? Sí. Entonces, ¿quién fue el que predicó? ¿Cristo bajó al infierno? No. Está hablando los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé que no quisieron obedecer. Cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Primero que todo, ¿qué es un arca? Porque no llovía. Terrible que le digan a uno algo que es que va a llover y no llovía en ese tiempo. Entonces el arca que Dios le mandó a hacer a Moisés es el mismo arca que nos manda a hacer y a ti, a mí, cuando nacimos de nuevo. Hacer algo que no conocemos, algo que es raro para nosotros, y preparar un tiempo construyendo nuestra vida en ese arca, porque algún día vendrá el diluvio, el juicio de Dios, y el que no esté dentro del arca, dice la palabra de Dios que todo lo que tenía aliento de vida desapareció. Por eso solo 8 personas fueron salvas después del diluvio. Es igual que nosotros. A mí que me interesa el Antiguo Testamento, tiene que ver todo con nosotros. Tú y yo somos Moisés. Los que hemos aceptado a Cristo somos Moisés. Porque Dios nos manda, Noé. Ustedes saben que yo me confundo con nombres. Noé. Nosotros somos Noé. Porque Dios nos manda a construir nuestra salvación a través de Él y a esperar que un día va a venir el juicio de Dios. Esperar. Es igual nuestra vida. El juicio va a venir. La ira de Dios fue derramada en la cruz a través de Cristo solo para los que le iban a aceptar como Señor y Salvador, no para todo el mundo.
Por eso es que viene la tribulación y la gran tribulación, la batalla de Armagedón, y al final viene otra batalla que la llaman batalla de Armagedón, pero no es una batalla de Armagedón, es el mismo espíritu de rebelión que hubo en la batalla de Armagedón, el cual Dios también va a obrar ahí, los va a desaparecer en un momentico para pasar a la eternidad, a la nueva Jerusalén. Hoy en día estamos construyendo el arca, algunos llevan poquito tiempo, algunos llevamos más tiempo. La cuestión es que mientras Noé construyó el arca, muchos se reían y muchos decían: te man reuniendo palitos, mire, ese man ya 20 años lo veo en esas, la misma, y su vida no cambia para nada. En vez de aprovechar la vida, se la pasa contando palitos porque los tenía que medir. El Señor les dio medidas, las mismas medidas que nos da a nosotros. Si dice hasta acá, es un límite. Si dice hasta aquí, es un límite, son medidas que Dios nos da. El construir nuestra arca es vivir nuestra vida con los límites de Dios, no con los nuestros. Si el Señor dice de aquí para allá no, yo digo: Señor, sí. No. Muchos que no quisieron las medidas del arca se rieron, y todos ellos fue lo que vino el diluvio, y la ira de Dios se descargó sobre ellos. Entonces, segunda de Pedro 2:5 dice que Noé advirtió, predicó al mundo del justo juicio de Dios. Les dijo: ojo que si hay un juicio, ojo que si viene Dios, ojo que si Dios está airado con su pecado, ojo que si Dios, ojo que si Dios, ojo que si Dios. Nadie le copió a él. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? Algunos dicen que 100 años. Y yo no creo, porque dice que Noé era de 500 años cuando tuvo a Sem, Cam y Jafet. Y cuando él se subió al arca, dice que subieron con sus esposas. Y más o menos a los 30 años se estaban ennoviando. Entonces, creo yo, 70, 60, 50, 80, no sé. Pero muchos años sí predicó Noé. Y no era el tiempo de ahorita que se está acelerando. Porque ahorita usted se da cuenta en Navidad, usted guarda algo y ya lo saca y se parte y tiene que comprar otro. Es mejor no guardarlo, solamente ponerle una cortina. Se lava la cortina en junio y el 8 de diciembre usted vuelve y lo quita. ¡Prum! ¿O no es así? El tiempo se está yendo y es una de las señales de los últimos tiempos. Mateo capítulo 24 dice que si el Señor no hubiese acortado los días para los últimos tiempos, el tormento hubiera sido peor para la gente que lo iba a sufrir. O sea que Dios, en esos 3 años y medio de dolor, el Señor dijo: tal vez 1 año no más. En tiempo real, Dios se pasa de bueno, porque Dios tenía que cumplir de todas maneras. Si Él dijo 7 años, son 7 años. Si Él dijo a la mitad, es la abominación desoladora y es cuando viene lo peor. Él dijo la mitad. Pero dentro de la gran tribulación, no en la gran tribulación, Él dice que acortará los días. Y esos son dolores de parto, no va a pasar allá, viene pasando. Es que dicen que Dios viene y nada que viene. Tranquilo, sí viene. Pregunte, porque es que escuché dos diferentes. Uno, que estábamos ahorita en 18 horas. Y otro científico dijo que hoy en día, por las vueltas del sol y toda la vaina, 16 horas estamos viviendo de las 24. Yo no sé en cuál creer, porque yo no soy científico. Entonces, si yo digo 16, vaya mentiroso. No sé, 2 científicos dijeron eso, 16 y 18 horas. Quiere decir que ya estamos casi a la mitad del tiempo. O sea que 1 año no es 1 año, es medio año. ¿Será que sí es verdad que esta cosa es de Dios? Si todo nos muestra a Dios, ¿cómo poder dudar de la palabra de Dios? Claro, el ateísmo nos metió muchas cosas a nosotros. Esto fue escrito por hombres y porque yo también dudé muchas cosas. Dice que Noé predicó al mundo del justo juicio de Dios, los estaba advirtiendo, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Efesios capítulo 4 versículo 9 es otro versículo de apoyo de esta falsa doctrina, pero no dice infierno. Efesios 4:9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí no dice infierno, pero es un versículo que toman de apoyo. Sí ve que Él sí bajó al infierno y predicó, por eso nosotros podemos sacar almas del purgatorio.
Hechos capítulo 2, versículo 31, Pedro está hablando allí a la iglesia primitiva y está diciendo que Jesús nunca bajó al infierno. Qué hermoso que esas preguntas la misma Biblia las responde. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ya, yo con este versículo no necesito más para saber que Jesús no bajó al infierno. ¿Y en qué me sirve que Jesús haya ido al infierno? No, ¿qué me quita y qué me pone? Mucho, porque eso les da sustento a ellos para que crean que como Jesús fue al infierno y predicó y se sacan de ahí, entonces yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, yo puedo ir al infierno y unas oraciones me van a sacar del infierno, porque ahora la autoridad no la tiene Cristo, sino se le dio a la Santa Iglesia Católica. Por eso sí es importante conocer esta doctrina. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 14 al 15, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pero Cristo sí se unió porque se metió en el infierno. No tendría lógica. Dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o sea, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. Si la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, Jesús, ¿qué tenía que bajar siendo luz a las tinieblas? Nada. El que no quiso aceptar a Cristo en vida, ya no hay una segunda oportunidad. No hay ninguna comunión. La comunión es acá mientras estamos nosotros en vida. Entonces, en la historia de Rico y Lázaro, recordemos que bajó al seno de Abraham. Ahí estaba el Hades, ¿cierto? Yo me confundí hace 8 días, yo a veces cruzo nombres. Y esta palabra Hades es del Nuevo Testamento, Seol es del Antiguo Testamento. Yo dije al contrario. Seol es en el hebreo y Hades es en el griego. Y ya aquí cuando estaba escrito Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eso ya es griego. Por eso le digo que yo a veces cruzo un nombre o algo, pero la doctrina nunca. El principio nunca. Nunca les voy a enseñar que Jesús no bajó al infierno y después les voy a decir que sí bajó. Eso es otra cosa. Que yo me equivoque de esa forma es otra cosa, pero que me equivoque de un nombre, de una fecha o de algo, eso sí, yo creo que perfecto no soy todavía. Todavía me equivoco. El rico y Lázaro, y yo expliqué en el discipulado que en el abismo abajo estaba el cielo y el infierno. El cielo era el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque el seno de Abraham es para todos en el Antiguo Testamento ir al cielo. ¿Por qué no podían ir directamente al cielo? Porque Cristo no había muerto en la cruz y aún el velo no había sido rasgado, no había acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo. ¿Se acuerdan del antiguo pacto? Atrios, lugar santo, lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Por eso solamente podía entrar Jesucristo. Hebreos, vamos a verlo después. Cuando Jesucristo entra, rompe el velo y ahora sí podemos entrar con Jesucristo al lugar santísimo. Pero en el antiguo pacto no. Entonces, ¿dónde estaban? Separados de todas maneras. Los justos por la fe, porque Abraham es llamado el padre de la fe, ¿cierto? O sea que en el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban? Igual por fe, por creer en Jesucristo, no por creer en Abraham. A él lo llaman padre de la fe, pero es que los judíos lo adoran mucho. Entonces en el Antiguo Testamento todos los que morían inmediatamente iban al seno de Abraham, y los que morían sin Cristo, sin su fe en Cristo, iban para el Seol. Antiguo Testamento, que para el Nuevo Testamento es cambiado la palabra Hades, pero es el mismo infierno. ¿Voy hasta ahí, claro? ¿Sí? Digo, sí. Para los 4 que me vienen llamando, estoy hablando de que no podemos sacar almas del purgatorio. No existe. Y no puedo ir hasta usted hasta que no termine de predicar. ¿Que me está llamando? Todavía no puedo ir. Entonces, cuando Cristo muere, ¿qué hace abajo? Como una gallinita juntando sus polluelos para llevárselos al Padre.
Entonces baja al abismo, no al infierno, al seno de Abraham. Y allí duró 3 días, como lo profetizó el Antiguo Testamento, de que como Jonás duró 3 días dentro de la barriga de un pez, Jesucristo viviría también esos 3 días dentro de esa misma barriga. Jesús estuvo en el seno de Abraham, allí con los suyos, porque el muerto solamente tiene un lugar, cielo o infierno. En esos 3 días que también ponen jueves de muerte, ¿qué? ¿El viernes fue que murió Jesús? Dicen en Semana Santa. El viernes. Dicen que fue el viernes que murió, ¿cierto? Y que el domingo resucitó, dan 2 días. Ni siquiera en fecha se ponen de acuerdo. 3 días murió Jesús. 3 días completos. No murió el Jueves Santo. O sea, son solo doctrinas que no tienen base bíblica. 3 días duró. Entonces él duró ahí y lleva cautiva la cautividad. O sea, los que estaban cautivos. ¿Qué es cautivo? ¿Se han visto animales en cautividad? Tener un pájaro, digamos, en una jaula en una casa es un animal cautivo, porque el pajarito tiene que estar con la pajarita, haciendo pajaritos, no tenerlo en una jaulita encerrado. Eso es tener un animal cautivo. Entonces no está en su hábitat, no es libre, no está dentro del propósito, el plan que Dios lo creó. Nosotros estábamos esclavos, cautivos del pecado antes de Cristo, pero antes de que Cristo viniera por su iglesia estaban cautivos porque aún el velo no había sido rasgado. ¿Cautivos del pecado? No, estaban cautivos esperando que esa cautividad, ese no era su sitio, el seno de Abraham, ese no era su lugar, era el cielo. Por eso estaban esperando que Jesús viniera y muriera, y lo lleva allá al Padre. Ahora, después de que Jesús murió y resucitó, ¿el que muere va al seno de Abraham? No, entonces el Antiguo Testamento, un judío si muere hoy en día, ¿va al seno de Abraham? Tampoco. Ya no hay seno de Abraham porque ya se rasgó el velo y ya Jesucristo está en el trono de la gracia. Efesios capítulo 4 versículo 8 dice: por esto las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Al morir se rasgó el velo. Eso está, no lo puse ahí, pero está en Mateo 27, 51, que se rasgó el velo del templo. Cautiverio, Gálatas capítulo 5 versículo 1, ¿qué dice? Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estos son versículos que nos apoyan que sí estábamos cautivos. Juan capítulo 8 versículo 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Quién nos hace libres? ¿La Santa Iglesia? No, Jesucristo nos hace libres. Romanos capítulo 6 versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice, voy a sacar un devocional de esto. Nosotros hemos sido libertados, o sea, nos sacaron de la jaula, ya no somos cautivos del pecado que teníamos, vivíamos bajo una jaula. Pero ¿para qué nos sacó Dios? Para servirle. Porque dice ahora son hechos siervos de Dios, no dice hijos de Dios, para servirles. Y tienen por su fruto la santificación. Yo soy apartado y soy santo por Cristo, no por Alfonso. Si Cristo no estuviera en mi vida, en intermedio, y Dios Padre viniera por mí hoy, yo no me voy para el cielo, les aseguro. Porque la ley dice que si usted falta a una de las 613, violó todas las 613. Entonces realmente yo no puedo cumplir la ley, porque si no es a veces un mal pensamiento, porque si no es a veces la ira, ¿cierto? Porque si no es a veces también el desánimo. No lo podría hacer, yo no lo podría hacer, la verdad. Entonces solamente es por Jesucristo, que me santificó, me apartó, y a fin de que me apartó, dice, y como fin,
tengo vida eterna. O sea que vida eterna solamente tiene el que es apartado por Cristo Jesús. Un siervo, el que le sirve porque se salió de la jaula. Ya no está en cautiverio, ya es libre. Entonces, Cristo predicó, sí, Cristo predicó a través de Noé, en el tiempo antiguo, y no quisieron escuchar los espíritus encarcelados. Hay muchas resurrecciones en la Biblia. Voy a hablarles, solo le doy la cita nomás. Pero en el Antiguo Testamento vemos al hijo de la viuda de Sarepta, fue Elías, Reyes capítulo 17, quien resucitó. En Segunda de Reyes capítulo 4 vemos a Eliseo cuando resucita el hijo de la Sunamita. En Segunda de Reyes capítulo 13 fue muy bonito porque estudiando esto vi cosas que yo no sabía. Dice que Eliseo ya muerto estaba en la tumba, iban a botar un cadáver, y por algo que no voy a comentar ahorita, lo botan, y tan pronto el cuerpo cae y toca los huesos de Eliseo, el hombre resucita. Esta resurrección yo tampoco la sabía. Y wow, una persona ya muerta y solamente toca, eso tiene un principio espiritual del por qué. Y que era Eliseo, tipo y figura de Cristo del antiguo pacto. Entonces, a lo que él cae, pum, resucita. Ahí está en Segunda de Reyes capítulo 13, si lo quieren leer. También el que estaba predicando Pablo, y es que Pablo no predicaba como yo, 1 hora, hora y cuarto. Él predicaba 4, 5, 6 horas. Y la gente lo escuchaba. ¡Wow! ¡Qué man para tenerlos así! Tremendo predicador. Pero dice que un eutico, aquí hay euticos, se durmió. ¿Cuántos euticos hay acá? Digan amén. Ah, no están despiertos. Nadie dijo amén. Entonces él estaba en la ventana con sueño y se pone en la ventana a cabecear. Haga como algunos de los que me llaman a veces, llegan y se paran y se mojan allá y vuelven, entonces ya llegan más frescos. Yo sé que aquí hace harta calor y eso es lo que nos hace dar sueño. Claro que son los de atrás, me los he pescado. Entonces el eutico se durmió y cabeceó y cayó y murió. Él murió. Dice que cuando baja Pablo, mire, se sacó al niño para disimular. Mentiras. Y entonces dice que el eutico cayó y murió. Entonces bajaron las escaleras, no dice cuántos pisos. Bajaron, y cuando bajaron él estaba muerto, y Pablo se reposa sobre el eutico y le dice: él no está muerto, él vive. Y cuando Pablo se quita de él, el muchacho, pero antes de que Pablo bajara ya le habían dicho: el muchacho se murió. O sea, esta es una resurrección también. A Lázaro, vemos que Lázaro murió y Jesús lo resucitó. Cada uno de estos tiene un principio. En Marcos capítulo 5 vemos la hija de Jairo que también murió y Jesús la resucitó. En todas, quien lo resucitó fue Jesús. No fue Eliseo, no fue Elías, no fue Pablo. Era el poder de Dios en ellos. En otra, en Lucas capítulo 7, está el hijo de la viuda de Naín, que también es resucitado por Jesús. Pero también dice algo que un día lo tocamos y es un tema muy bonito que quiero estudiar más. Dice que cuando Jesús resucitó, se abrieron las tumbas de muchos muertos, y no solamente Cristo resucitó, sino después de él resucitaron un poco de primicias con Cristo Jesús, vivos, y caminaron después, y la gente decía: ¡ay! ¿Este no era el que estaba muerto? Chévere la Biblia cómo nos muestra todo esto. Cuando Cristo resucita algo que Cristo llama las primicias. Él es la primicia. Y resucita un poco de gente. Dice que se abrieron las tumbas de muchos y resucitaron al instante que después Jesús resucitó. Y que andaban predicando y la gente, wow. Y pues la resurrección más importante. Y esta hay que tenerla clara, porque todos estos murieron, pero resucitaron, pero
volvieron a morir. Solamente hay uno, Marcos capítulo 16, Jesucristo, que murió y se da testimonio hoy en día de que vive. Solamente Cristo tiene el poder para llevarnos al Padre. Solamente Cristo tiene el poder para darnos vida eterna. Nadie más. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios nunca tendrá vida eterna, y la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Entonces derribo esta falsa doctrina del purgatorio. No nos han dicho dónde queda, ni nos lo mostrarán, ni geográficamente, ni doctrinalmente. No existe. Y esto es una manipulación grande de creer que una iglesia tiene el poder que solamente Cristo tiene. Ninguno tenemos el poder de sacar almas del infierno, ninguno. Bueno, ¿y a mí qué me interesa? Yo no creo en el purgatorio. Bueno, entonces no le hagas misas a tu papá, ni a tu abuelo, ni a tu abuela cada vez que la hacen las familias y tú estás allá. Porque si tu fe es firme, tú sabes que tú estás bajo una tradición. Así como cuando pase algo, las velas, el vasito con agua. La idea de esto no es predicar y decir, wow, yo no sabía esto, con razón yo hacía, no, sino dejarlo de hacer. Porque si vamos a vivir de la misma manera, de nada sirve la predicación. Jesús decía a los saduceos y fariseos, ¿por qué no toleran oírme? ¿Por qué no les gusta mi predicación? Claro, porque iba contrario a lo que ellos creían, y eso dañaba su fe. Concluyo con Hebreos capítulo 9, 27. Quiero decirles que estaba mirando el tiempo y no sé qué horas son. Se frenó mi reloj, mira. ¿Qué horas? Se frenó exactamente hace una hora. Y yo estaba acá, ¿qué horas serán? No sé qué horas son y no sé si me pasé del tiempo. Concluyo con Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.